Bienvenidos a la clase de desarrollo local de la Universidad José Cecilio del Valle. En esta ocasión vamos a hablar sobre una herramienta muy utilizada al momento de planificar y ejecutar los proyectos, el marco lógico. Y vamos a ver también la etapa de evaluación de los proyectos, cómo se debe evaluar un proyecto. El marco lógico es un instrumento de gerencia, es un instrumento de planificación que sirve desde el momento en que planificamos hasta el momento en que evaluamos lo ejecutado. Por eso, dentro de esa matriz de marco lógico está la planificación, el periodo de gestión, cómo vamos monitoreando el proyecto y la etapa de evaluación, con el fin de mejorar la calidad de los resultados que nosotros queremos lograr con ese proyecto. El marco lógico en sí es un resumen del proyecto en forma de una matriz que estará vigente desde el momento en que se planifica, durante la ejecución del proyecto, hasta la finalización del proyecto o la evaluación del proyecto. Por supuesto que esta matriz, dependiendo de la situación, puede ser modificada, se puede ir modificando, incluso si por ejemplo el ejecutor del proyecto o el que dirige el proyecto cambia, el nuevo que entra puede darle continuidad a la matriz de marco lógico. Normalmente la matriz de marco lógico va orientada siempre hacia el grupo meta, hacia quién va el proyecto. Ya vimos en la clase anterior, en el perfil del proyecto, quiénes eran o quién es el grupo meta. El logro de los objetivos va orientado también a lograr los objetivos o el objetivo principal del proyecto. Y debe ser participativo. Todos los que están o los que integran, los que trabajan o los que están en el proyecto deben de participar de esta matriz de marco lógico. ¿Por qué hacer un marco lógico? Porque nos asegura que nos hacemos las preguntas fundamentales del proyecto. O sea, tenemos como una guía, una dirección, qué es lo que realmente queremos lograr y qué es lo que debemos de hacer para lograrlo. Nos identifica las necesidades más importantes o más relevantes y la información más importante y más relevante en el proyecto. La información que necesitamos para llevar a cabo el proyecto. Nos ayuda de una manera sistemática y lógica para analizar los elementos claves del proyecto. Podemos ir analizando poco a poco, de una manera sistemática, todos los elementos que integran el proyecto y los elementos claves del proyecto. Nos ayuda a analizar el entorno del proyecto desde el inicio y durante la ejecución del proyecto y al final cuando se evalúa el proyecto. Nos brinda una base para monitorear el proyecto de una manera sistemática, ir analizando los efectos del proyecto. Si la matriz, por ejemplo, dice que para determinada fecha debemos de tener determinado resultado, con la matriz nosotros podemos monitorear si ese resultado se está llevando a cabo o no. Y si no, ¿por qué? Si hubo atrasos, si no llegó el material a tiempo, si no tuvimos el desembolso del dinero a tiempo. Entonces, la matriz de marco lógico nos ayuda a monitorear esos efectos que están ocurriendo en el proyecto, en caso de que no se puedan llevar a cabo en tiempo y forma. Nos facilita también la comunicación entre las partes involucradas, entre el organismo de ayuda, entre la corporación municipal, entre el ejecutor del proyecto, entre los donantes, si hay, etcétera, entre todos los que participan dentro del proyecto. La matriz de marco lógico nos ayuda a que haya un entendimiento entre todos y una buena comunicación entre todas las partes involucradas en el proyecto. También nos ayuda a identificar qué tanto estamos logrando el éxito de ese proyecto o el fracaso del proyecto. A través de la matriz del marco lógico y sus indicadores, estamos viendo si lo estamos logrando, si se está logrando el proyecto o no se está logrando, si no vamos a tener
éxito en tiempo y forma. Y podemos medir qué tanto éxito y qué tanto fracaso se está logrando o se está en el proyecto. También nos asegura la sostenibilidad en el tiempo, o sea, la continuidad del proyecto. Como les decía hace un rato, incluso si se llega a cambiar parte de la administración del proyecto, la nueva administración que toma el proyecto con la matriz de marco lógico le puede dar la continuidad a este proyecto. Y muchas instituciones a nivel nacional, internacional, hay muchas instituciones que hacen uso de esta herramienta, lo que facilita la comunicación entre todas estas instituciones, las agencias de gobierno, ONGs, organizaciones de base, patronatos, juntas de agua, empresa privada, todos los que participan en el desarrollo del municipio o en la elaboración y ejecución de los proyectos del plan estratégico. ¿Cuál es la matriz del marco lógico? Esto es un ejemplo de una matriz de marco lógico, donde debe llevar el nombre del proyecto, quiénes son los responsables, si es alguna oficina de la corporación municipal, si es alguna organización en especial, si es alguna empresa privada, quién es el responsable de este proyecto. Luego, aquí vamos a escribir, voy a empezar de abajo hacia arriba, cuáles son las actividades que se deben de llevar a cabo en ese proyecto. La clase anterior estuvimos hablando de un ejemplo, la construcción de un centro de salud. Por ejemplo, hay un problema donde hay pocos centros de salud o no hay. Entonces, un proyecto sería eso. ¿Cuáles serían las actividades? Estuvimos hablando de el diseño, el presupuesto, todas las actividades de construcción, desde la limpieza del terreno, cimentación, etcétera. Todas las actividades que conlleva ese proyecto. ¿Cuáles son los resultados que vamos logrando? Entonces aquí vamos a ir hablando de los resultados. Los planos constructivos hechos, el presupuesto elaborado, todo eso son resultados que queremos lograr. ¿Para qué? Para llegar a un propósito. ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué es el objetivo inmediato? La construcción del centro de salud y el centro de salud operando, que esté prestando el servicio. ¿Y cuál es el fin último? El fin último sería el objetivo de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Mejorar las condiciones de salud de esa aldea o de ese caserío o del municipio o del área urbana. Entonces, mejorar las condiciones de salud o en todo el municipio. Luego, aquí, en esta matriz, vamos a analizar los indicadores. Indicadores es, como su palabra lo dice, me indica si estoy logrando o no, o qué resultado es el que quiero lograr. Con esas actividades, ¿qué resultado voy a lograr y cómo sé que estoy logrando ese resultado? Por ejemplo, un indicador podría ser para los primeros 15 días a partir de la aprobación del proyecto, tener los planos constructivos y el presupuesto aprobado. Eso es un indicador. Si a los 15 días no tengo ni siquiera los planos constructivos hechos, no estoy cumpliendo con la ejecución del proyecto, con este marco lógico, no estoy cumpliendo con el proyecto. Entonces los indicadores me van demostrando o me van diciendo lo que yo tengo que ir logrando. Puede ser en tiempo, puede ser en forma, para determinado tiempo lograr tanto porcentaje de avance en la obra, por ejemplo. Eso es un indicador. Ese es un ejemplo de indicador. Cada uno puede tener sus indicadores. Las actividades tienen sus indicadores, los resultados tienen sus indicadores, el propósito también. Luego las fuentes de verificación es dónde voy yo a ver que estoy logrando esos resultados. Por ejemplo, una fuente de verificación que el diseño está hecho son los planos constructivos. Entonces, fuente de verificación, planos constructivos impresos, sellados y firmados. O planos constructivos en digital, por decir algo en AutoCAD, que ya estén hechos. Otra fuente de verificación podría ser presupuesto ya elaborado y aprobado. Entonces, el presupuesto en físico, ver el presupuesto o de manera digital también. Esa es otra fuente de verificación.
Otras fuentes de verificación, por ejemplo, son si se hacen reuniones, si se hacen capacitaciones, entonces las listas de asistencia firmadas por los asistentes, fotografías de la reunión, fotografías de la capacitación. Si estamos hablando de la construcción del centro de salud, fotografías del proceso de construcción, desde la limpieza del terreno, fotografías de la cimentación. Todo eso son documentos o fuentes de verificación, donde yo puedo verificar, como su palabra, como el nombre lo dice, verificar que estos indicadores se están cumpliendo. Si yo dije que para dentro de 15 días, desde que se aprobó el proyecto, tener los planos y el presupuesto, la fuente de verificación de esa actividad sería los planos impresos y el presupuesto impreso y aprobado. Esa es una fuente de verificación. Luego tenemos la siguiente columna, que son los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Como habíamos hablado en otras clases sobre los factores críticos de éxito, los supuestos es algo similar. Son las cosas o actividades o elementos que nos permitan o no llevar a cabo estos elementos, las actividades, los resultados y el propósito. Contar con el financiamiento adecuado y a tiempo, contar con la voluntad política para poder llevar a cabo el proyecto, eso es un supuesto. O también hay supuestos positivos, que contamos con el terreno adecuado para la construcción del centro de salud, ese también puede ser un supuesto. Normalmente los supuestos colocamos las cosas que nos pueden afectar de una manera negativa la elaboración del proyecto. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta esos supuestos, vamos a buscar las estrategias para poder solventar esos supuestos. Entonces, este es una matriz de un marco lógico. Lleva el fin, el propósito, los resultados y las actividades. Pero se va elaborando de abajo hacia arriba. Primero las actividades para lograr resultados, para lograr un propósito y a largo plazo un fin. Los indicadores, las fuentes de verificación y los supuestos. ¿Cuál es la lógica de intervención en una matriz de un marco lógico? La lógica de intervención del marco lógico. Cuando ejecutamos las acciones que están previstas en este marco lógico, vamos ejecutando las acciones, estamos logrando resultados. El diseño, resultado, los planos, presupuesto, resultado, el presupuesto elaborado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ejecutamos las acciones, vamos logrando resultados. Al ir logrando los resultados, cuando se producen estos resultados, a medida, poco a poco, que vamos logrando los resultados, estamos alcanzando el propósito del proyecto. Si hacemos el diseño, si hacemos el presupuesto, empezamos la construcción, vamos logrando el propósito, que sería ¿cuál? La construcción del centro de salud. Estamos tomando este como ejemplo, pero en todos los proyectos pues hay un propósito. Cada proyecto tiene su propósito. Cuando se producen los resultados, vamos alcanzando el propósito. Cuando alcanzamos el propósito, en este caso logramos construir el centro de salud y ya está prestando sus servicios, entonces contribuimos a largo plazo a lograr ese fin, ese objetivo de desarrollo, que sería, en el caso del centro de salud, como lo hemos venido manejando a lo largo de estas clases, el fin último sería mejorar las condiciones de salud del municipio. Con las acciones logramos resultados, con los resultados vamos logrando el propósito, con el propósito vamos a lograr el fin o el objetivo de desarrollo. Entonces, tenemos un proyecto que tiene un resultado, otro proyecto que tiene un resultado, o actividades. Vamos haciendo actividades, X actividades, vamos logrando un resultado, hacemos X actividades, vamos logrando un resultado. Por ejemplo, diseño, actividad 1, actividad 2, presupuesto, actividad 3, construcción. Cada uno tiene sus actividades y tiene su resultado. La unión de todos esos resultados, si seguimos con el ejemplo del centro de salud, diseño, presupuesto, construcción,
van a lograr el propósito de ese proyecto. ¿Cuál sería? La construcción del centro de salud y su operatividad, porque de nada sirve que lo construyamos y después resulta que no hay insumos, no hay doctores, no hay enfermeras, no. Entonces queda el edificio ahí construido, ¿no? Construcción y operatividad del centro de salud. Ese es el propósito. Luego, hay varios proyectos que tienen cada uno tiene su propósito. Les hablaba en la clase anterior sobre, por ejemplo, un programa de capacitación a los empleados de salud, programas de capacitación a la población o concientización a la población en cuanto al manejo de las enfermedades, etcétera. Varios proyectos que tienen que ver con el área de salud. Entonces, cada proyecto tiene su propósito. Hay un proyecto que tiene un propósito, esta es la construcción del centro de salud, hay otro proyecto que tiene su propósito. La unión de todos esos proyectos me van a llevar a ese fin último o ese objetivo de desarrollo. Recuerden, en la estructura del plan tenemos la visión, la misión. Para el logro de la visión tenemos los grandes objetivos de desarrollo. Para lograr esos grandes objetivos de desarrollo, tenemos toda aquella línea de los ejes, líneas de acción o macroactividades y proyectos. Cada proyecto tiene un propósito que va a lograr esas líneas de acción, que va a lograr el eje, que va a lograr los grandes objetivos de desarrollo, que serían el fin último. En este caso, si tomamos como ejemplo lo del centro de salud, entonces, ¿cuál sería el fin último? Ese objetivo de desarrollo, mejorar las condiciones de salud del municipio. Por eso hacemos tanto hincapié que los proyectos son el elemento fundamental de cualquier plan estratégico. Un plan estratégico sin proyectos es como un edificio sin cimentación. Ok, vamos a ver la parte conceptual. Ya lo he explicado, entonces voy a ir un poquito rápido. El fin último es ese gran objetivo de desarrollo que queremos lograr. Es ese objetivo que el proyecto pretende contribuir o lograr a largo plazo. El fin explica cuál es la razón de ese proyecto, por qué queremos hacer ese proyecto. El grupo meta, en este caso, pues clientes, o en este caso sería la población, o a quién va dirigido el proyecto. Si hablamos del centro de salud, sería la población en general. Son todos los beneficiarios del proyecto. El propósito es el objetivo inmediato, lo que quiero lograr ahorita con el proyecto. Dentro de 3 meses, tener construido el centro de salud y operando. Ese es el propósito, objetivo inmediato. Es la razón inmediata del proyecto. Es el efecto que ese proyecto quiere lograr a tiempo, en ese tiempo que se ha propuesto. ¿Cuáles son los resultados del producto? ¿Cuál sería el resultado en este caso? El centro de salud construido, el edificio. Ese es el resultado. Y operando. Es ese producto, ese bien o servicio que va a prestar el proyecto. El centro de salud, la infraestructura y su operatividad. ¿Cuáles son las actividades? Son las acciones que hay que ir haciendo para lograr ese propósito. Diseño, presupuesto, construcción, etcétera, etcétera. Son acciones concretas que tenemos que realizar para lograr los resultados. Las actividades más importantes, si son actividades suficientes, si se pueden realizar, pueden ser realizadas por el proyecto y se hacen en un orden cronológico. Lo que ustedes ya conocen como diagrama de Gantt, que se puede hacer y ustedes ya lo han manejado. La etapa de diseño, cuánto tiempo va a llevar, la etapa de presupuesto, la etapa de construcción, cimentación, paredes, techo, acabados, etcétera. Todo se hace en un cronograma. El impacto que queremos lograr con el proyecto es ese efecto que el proyecto tiene sobre el contexto. ¿Qué impacto va a lograr el hecho, por ejemplo, hablando del ejemplo que tenemos, del centro de salud? ¿Cuál es ese impacto que va a lograr comparándolo con la situación que había antes que no estuviese el centro de salud y después
del centro de salud, ¿qué impacto va a lograr en la población? ¿Cuáles son esos efectos que queremos lograr con la construcción de este proyecto? Y así con todos los proyectos que están indicados en el plan de desarrollo. ¿Cuál es la pertinencia del proyecto? Es comparando la interpretación entre el fin del proyecto, o sea, el objetivo de desarrollo, si lo hemos logrado o no, y qué impacto va a generar ese objetivo de desarrollo en la población. ¿Es pertinente ese proyecto o no? De repente puede ocurrir que se hace el proyecto y todo y después vemos que no tiene ninguna pertinencia, que no hay ningún impacto, que no logra ningún impacto, entonces no era pertinente el proyecto. Por eso se tiene que analizar muy bien y hacer muy bien el diagnóstico para que los proyectos que se propongan sean pertinentes a ese diagnóstico elaborado. ¿Cuál es el efecto del proyecto? ¿Qué es lo que va a producir el proyecto? Es ese cambio cualitativo que va a alcanzar el proyecto viendo la situación actual y el cambio que va a producir el proyecto en el futuro cuando ya esté operando, cuando ya se haya ejecutado y se lleve a cabo, comparando la situación deseada, o sea, el propósito, y los efectos que el proyecto va a lograr o está logrando. Ese es el efecto. ¿Qué es lo que va a producir ese proyecto en la población? Si es pertinente, si tiene el efecto deseado y si tiene el impacto que se ha deseado. El impacto es el resultado del objetivo de desarrollo. Si realmente estamos cumpliendo con mejorar las condiciones de salud en el municipio, en este caso, como el ejemplo que tenemos. La eficacia es la comparación entre el propósito y los efectos directos, si es eficaz o no el proyecto, si está cumpliendo de una manera eficaz con el objetivo que nos hemos planteado. Esa es la eficacia. El resultado es el producto concreto. Ya lo hemos hablado, es el proyecto en sí. Si hablamos del ejemplo del centro de salud, es el edificio como tal, el centro de salud, operando y dando resultados óptimos, dando un buen servicio, atendiendo a la población, dando buenos resultados. La eficiencia se puede medir a través de 3 niveles. Los insumos que hemos programado, si se llevaron a cabo y se utilizaron adecuadamente. O faltaron insumos o sobraron insumos. No, sino si se usaron los insumos que nosotros programamos cuando se programó el proyecto, cuando se hizo el plan de desarrollo, se perfiló el proyecto y al final los recursos que utilizamos fueron los adecuados. No, resulta que de repente no alcanzó el dinero y se tuvo que pedir más recursos. Entonces no hubo eficiencia en la ejecución del proyecto. No fue eficiente porque el presupuesto no fue bien elaborado o no era el presupuesto que realmente se iba a ejecutar. Otra manera de medir la eficiencia es comparando las actividades que se programaron en ese marco lógico, qué actividades fueron las que se programaron y qué actividades se realizaron. Al final, cuando uno evalúa, se programaron X actividades y se realizaron esas actividades. Entonces el proyecto fue eficiente, se hizo con eficiencia. Y también comparando los indicadores que hay en el marco lógico, los indicadores deseados. Para tal periodo queremos lograr alcanzar tal porcentaje de proyecto y se logró. Entonces fue de una manera eficiente. Comparando esos indicadores deseados con los resultados que se lograron. Quiere decir que el proyecto se llevó de una manera eficiente. Si hemos logrado estos 3 aspectos. Los insumos programados con los recursos utilizados, las actividades programadas con las realizadas y los resultados deseados o programados con los logrados. Los supuestos en la matriz de marco lógico, ya lo hemos hablado, es una
condición o decisión necesaria para alcanzar los objetivos que están fuera del control de la gerencia del proyecto, que se salen del control de la gerencia. Son cosas externas que el proyecto no puede manejar, pero tiene que tomar en cuenta porque puede afectar el logro o no del proyecto. Es importante identificar los factores externos. ¿Por qué? Porque si los identificamos en una etapa temprana, antes de que ocurra ese factor, podemos solucionar o seleccionar alguna estrategia apropiada para solventar ese factor que nos pueda ocurrir, ese factor externo que pueda pasar. Entonces, si lo tomamos en cuenta desde el inicio del proyecto, el día que ocurra, que llegue a pasar, ya sabemos cómo lo vamos a solventar. También nos ayuda a monitorear el cumplimiento de estos supuestos durante la vida del proyecto y nos va a aumentar la posibilidad de éxito. Nos va a aumentar la posibilidad de éxito si nosotros vamos solventando a medida que se va ejecutando el proyecto estos supuestos si llegan a ocurrir. No quiere decir que porque yo tengo los supuestos en la matriz del marco lógico, quiere decir que van a ocurrir, sobre todo si son negativos. Es por si acaso llegan a ocurrir, yo ya tengo, o la corporación municipal o el ejecutor del proyecto ya tiene previstos esos supuestos que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto y aumenta la posibilidad de que tengamos éxito en la ejecución del proyecto. Y lo otro es, si es posible, influir sobre esos factores críticos de éxito para que no vayan a ocurrir y si ocurren, el impacto sea lo menos posible, el impacto negativo en el proyecto. Entonces, si podemos influir de alguna manera dentro de esos factores, de esos supuestos externos que puedan llegar a ocurrir, que afecten el proyecto, deberíamos de hacerlo para que no ocurra. Este es un ejemplo de un marco lógico. No lo voy a leer todo, solo le voy a mostrar algunos aspectos. Es un ejemplo. Por ejemplo, aquí habla sobre resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, lo que vimos ya en la matriz aquí. La meta final, o el fin, o el impacto, mejorar el suministro y la calidad de los servicios educativos a nivel de preescolar, primaria en las escuelas. Ese es el fin último, el objetivo de desarrollo. Objetivo 1, provisión de infraestructura en la educación. Resultados, 30 escuelas construidas, 30 escuelas con equipamiento instalado, 30 escuelas con contratos de mantenimiento. Objetivo 2. Objetivo 1 y objetivo 2 podría ser en lo que nosotros vimos en la matriz, propósito, por decir algo, propósito 1 y propósito 2. Mejorar la calidad de educación en las 30 escuelas. Resultados, 300 maestros capacitados, paquetes escolares para maestros producidos y entregados, paquetes escolares para estudiantes producidos y entregados. Y aquí entonces voy a mostrarles solo un ejemplo de los indicadores para la meta final, que el 80% de los estudiantes pasan las pruebas finales con una nota de 70 puntos sobre 100. Eso es un indicador y lo puedo verificar después. ¿Cómo lo puedo verificar? Con los registros de estudiantes, aquí donde dice medios de verificación, las notas de graduación comparadas con otro año, puedo ver si al menos el 80% logró ese indicador. Y un ejemplo de supuestos en el segundo objetivo, provisión de infraestructura, educación de calidad, el supuesto es que hay una revisión permanente de las políticas que hay que implementar para mejorar la calidad de la educación básica. Ese es un supuesto, que se revisa permanentemente esas políticas. Eso es un supuesto. Ya lo demás, ustedes pues pueden parar el video y lo pueden leer para que tengan una idea mucho más clara del contenido de un marco lógico. Esto es un ejemplo. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una prueba de que se están alcanzando los resultados y los objetivos que nosotros esperamos.
Es el estándar de cumplimiento que se quiere alcanzar. Acuérdense el ejemplo que hablaba de por lo menos un 80% que haya logrado tal cosa. Es un estándar que queremos alcanzar. El indicador nos dice qué, cuánto, para quién, cuándo, etcétera, se puede alcanzar o se debe alcanzar algo. Eso es un indicador. ¿Cómo formular un indicador? Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo. Identificar el indicador. ¿Cuál es? El incremento en la producción de arroz en un municipio que su trabajo, su producción mayor es arroz. Vamos a especificar el grupo meta. Los campesinos y campesinas minifundistas que cultivan menos de 1 hectárea. Ese es el grupo meta. Se circunscribe solo en ese grupo. Campesinos y campesinas minifundistas. Tenemos que fijar una cantidad. Por lo menos 500 minifundistas que incrementan su producción en un 50%. O sea que si producen 100, van a producir 150. Esa producción que tienen, la van a incrementar en un 50% más. La deben incrementar. La calidad, manteniendo la misma calidad que la cosecha del año anterior. Por ejemplo, esto fue en el año 2016. Entonces, que mantenga la misma calidad que la cosecha del año 2015. También se debe especificar el plazo, porque si lo dejamos muy abierto, algún día, entonces nunca se va a lograr este indicador. Hay que especificar el plazo. ¿Para cuándo? Entre junio del 2016 y junio del 2017. O sea, durante ese año que se logre esa cantidad y esa calidad de esa producción. Y determinar la ubicación. ¿Dónde? En la comunidad X del municipio tal. ¿Dónde va a ser ese indicador? Luego, como séptimo paso, combinamos los 6 pasos anteriores y señalamos el indicador. Y quedaría así. 500 campesinos y campesinas minifundistas en la comunidad tal, del municipio tal, cultivando menos de 1 hectárea, incrementan la producción de arroz en un 50% entre junio del 2016 y 2017, manteniendo la misma calidad que la cosecha del 2015. Ahí está redactado, con todos los puntos anteriores, redactado un indicador. Luego, cuando vamos a evaluar, entre ese periodo del 2016 y 2017, evaluamos en mayo, junio del 2017, si se logró que por lo menos 500 campesinos hayan aumentado la producción de arroz en un 50%. Y ahí vemos si el indicador, cuando evaluamos, vemos si el indicador se logró o no se logró. Hay una situación actual en cuanto al proyecto, en el ámbito del proyecto, y eso lo vemos en el diagnóstico, la situación actual del municipio, y a través de recursos, actividades y resultados del proyecto o de los proyectos, porque un plan tiene varios proyectos, cada proyecto tiene recursos, tiene actividades y resultados, se va a lograr el propósito de cada proyecto para lograr un fin último o un objetivo de desarrollo. Entonces, de esa situación actual, esas flechas azules me llevan hacia una situación futura. Hay una situación actual, por ejemplo, hablando del centro de salud, resulta que es un municipio donde no hay centros de salud, necesitamos urgentemente un centro de salud, entonces, con recursos, actividades, resultados, logramos el propósito, la construcción del centro de salud para lograr el fin, y en el futuro, hay una situación futura que logra el proyecto. Ese es el paso de la situación actual, que la hemos visto en el diagnóstico, a través de la ejecución de los proyectos, vamos a lograr una situación futura deseada. Esto es un ejemplo de un indicador de la herramienta ICES, que hemos estado viendo algunos videos sobre la herramienta ICES. Solo les voy a mostrar uno, se llama el semáforo, es un método de semáforo.
donde el verde es lo adecuado, amarillo es intermedio y rojo es lo que no sería adecuado lograr. Por ejemplo, en el segundo dice, habitantes del área urbanizada de la municipalidad por kilómetro cuadrado. Lo óptimo sería entre 7.000 y 20.000 habitantes en el área urbanizada. Lo regular, entre 4.000 y 7.000, o sea que no es ni muy bajito, y entre 20.000 y 25.000 habitantes, o sea que ya no es muy alto, no es demasiado. Y cuando hay problema es cuando hay una población menor a 4.000 en un área urbanizada por kilómetro cuadrado, menor a 4.000, es muy poca gente, muy dispersos puede ser, o cuando hay más de 25.000, está demasiado condensado, hay demasiada población, en esos dos extremos sería difícil manejarlo, por ejemplo, la prestación de servicios, etc. Entonces, lo óptimo, entre 7 y 20.000 habitantes, lo intermedio, que no sea muy poco, 4 a 7.000 o mucho, o de 20 a 25, pero lo que no sería adecuado sería menos de 4.000 habitantes o más de 25.000. Esa es la técnica del semáforo. Ahí ustedes pues pueden ver los otros indicadores y cómo a través de la técnica del semáforo, que es otra técnica muy interesante, podemos analizar los resultados o lo que se quiere lograr. La etapa de evaluación es una etapa muy importante en la planificación. Planificamos a través de los insumos programados, las actividades programadas, los resultados deseados, vamos logrando un propósito. Con el propósito o con los propósitos de los proyectos vamos logrando un fin. Ejecutamos los proyectos, se ejecutan a través de, en tiempo y forma, se van ejecutando los proyectos. Entonces, ya vimos que era eficiencia, de una manera eficiente, haciendo uso de los insumos programados, haciendo las actividades programadas y obteniendo los resultados deseados de una manera eficiente, vamos a lograr de una forma eficaz ese propósito, con eficacia y de una manera pertinente vamos a lograr el objetivo de desarrollo, el fin último, de una manera pertinente del proyecto. Luego, a futuro, una vez lo hemos ejecutado, vamos a analizar los insumos programados versus los insumos utilizados, las actividades programadas con las actividades realizadas, los resultados deseados con los resultados logrados. Después de ejecutar los proyectos o el proyecto, el propósito que se ha hecho de una manera o se ha logrado de una manera eficaz va a tener un efecto en la población. ¿El propósito cuál es? Hablando, por ejemplo, del centro de salud, es el centro de salud construido y operando. Tiene un efecto en la población. Y a largo plazo, cuando hemos logrado el objetivo de desarrollo, que sería mejorar las condiciones de salud del municipio, vamos a lograr un impacto en esa población. Todo eso debe ser evaluado. Se evalúa si hemos usado los insumos, si hemos realizado de una manera eficaz las actividades, si hemos logrado los resultados que habíamos programado, si el proyecto, el propósito del proyecto de una manera eficaz tiene un efecto y si a largo plazo el fin del proyecto logra el impacto que nos hemos propuesto en el plan de desarrollo en cada uno de los proyectos. Por eso deben ser evaluados. Se planifica, se ejecuta y se evalúa cada proyecto. Los proyectos también se pueden hacer en una matriz que se llama ficha de actuación. Esto es un ejemplo de una ficha de actuación del plan estratégico que se elaboró del departamento de Olancho y lleva
lo siguiente, aquí lleva una numeración, todos los proyectos van con un código o numeración, donde se localiza, en el departamento del Ancho, en qué municipio, en todos los municipios. ¿Cuál sería el proyecto? Proyecto de edición de folletos, esto es para concientización de la protección del medio ambiente, edición de folletos, afiches sobre el medio ambiente y los recursos que hay en Olancho, es para que la gente tenga conciencia de lo que tienen en cuanto a medio ambiente y lo cuiden. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer para no alargar mucho la presentación. Objetivos relacionados, la educación, la sensibilización medioambiental. ¿Qué prioridad tiene el proyecto? Hay una matriz de priorización donde salen unos números y da la priorización del proyecto, qué tan urgente debe ser hacerlo, qué beneficios sociales y económicos va a traer ese proyecto, sería el impacto que va a generar el proyecto en cuanto a social y económico, cuál sería el presupuesto de ese proyecto, cómo se podría financiar el proyecto con los años. Por ejemplo, si el proyecto va a durar solo 2 años, entonces digamos que aquí dice que el presupuesto total son $10,000, 5,000 en el primer año y $5,000 en el segundo año. O si el proyecto dura 3 años o si dura 4 años, etc. ¿Quiénes son los agentes implicados en el proyecto? Como es de medio ambiente, pues está Codefor, Serna, el Instituto de Turismo, etcétera. ¿Y quiénes son los organismos de gestión? ¿Quiénes son los organismos? La Corporación Municipal, el Ministerio de Turismo, etcétera. Pueden gestionar o organismos de ayuda internacional que tengan que ver con el medio ambiente. Esto es una ficha de actuación que es el resumen de un proyecto. Y ahí cada plan estratégico tiene N cantidad de fichas de actuación de acuerdo a la cantidad de proyectos que tenga. Bueno, entonces, para terminar, esto es un gráfico donde nos resume lo que hemos venido hablando prácticamente durante toda la clase. Hay un escenario actual, un modelo territorial actual, que es la situación actual del municipio, y la logramos analizar a través, o la analizamos a través de un diagnóstico. Lo vimos desde el primer parcial, desde el segundo parcial. Elaboramos un diagnóstico de la situación actual del municipio, modelo territorial actual. Luego, en la ejecución del plan, o en la elaboración, no tanto en la ejecución, en la elaboración del plan, vamos a analizar la prospectiva, o sea, qué futuro es el que queremos qué futuro queremos basados en este diagnóstico. Y esa es la prospectiva. Definimos los escenarios. Ya hablamos en una clase anterior sobre el escenario tendencial, cuando no se hace nada, el escenario probable, cuando se hacen algunos que otros proyectos, y el escenario deseable, el escenario que se quiere lograr, la visión. Entonces, definimos un modelo territorial futuro. ¿Hacia dónde queremos llevar ese municipio? ¿Cuál sería el escenario deseable? Modelo territorial futuro. Ese es el que planteamos en el plan de desarrollo. Que si ejecutamos, si se ejecuta en tiempo y forma el plan de desarrollo que nosotros proponemos, a futuro hemos programado ese futuro deseado para el municipio, ese modelo territorial futuro o el escenario deseado. Con esto entonces terminamos el contenido prácticamente de toda la asignatura. Vimos desde el principio la parte conceptual de todo lo que conlleva un plan estratégico de desarrollo. En el segundo parcial vimos la etapa de diagnóstico, los diferentes tipos de diagnósticos sectoriales. Y en este tercer parcial vimos ya la etapa de acción, de plan de acción, de ejecución del plan. Cómo ejecutar el plan
cómo ejecutar los proyectos y qué es lo que queremos lograr con este plan estratégico. Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta a través del foro de consultas de la plataforma virtual de aprendizaje. Para finalizar, entonces los dejo con una pequeña fracción, una pequeña parte de un plan urbano que se hizo para el municipio de Juticalpa, en Olancho. Se hizo hace algunos años y quiero que ustedes lo miren y lo analicen. Y si quieren, pues pueden hacerme algunos comentarios en cualquier momento. Muchas gracias.